En el norte de África, las órdenes de Churchill a su nuevo equipo, los generales Alexander y Montgomery, fueron simples. Destruyan el ejército a las órdenes del mariscal de campo Rommel. Por suerte, casi inmediatamente fueron informados por el equipo que había descifrado un mensaje del código enigma alemán sobre Rommel y su plan para lanzar un nuevo ataque. Montgomery supuso que el zorro del desierto volvería a intentar uno de sus movimientos de flanqueo y fortificó las colinas de Alam Halfa, justo al sureste de El Alamein. Esperaba que esta sería la roca contra la cual el Afrika Korps se estrellaría. El combate se prolongó durante 3 días. Esta vez, las fuerzas de tierra aliadas fueron secundadas por las fuerzas aéreas. La RAF causó estragos en los tanques alemanes que avanzaban. Rommel se vio obligado a abandonar a causa de la escasez de combustible y se replegó. Ahora le tocaba a Rommel atrincherarse. Escogió un lugar entre el mar de arena infranqueable de la depresión de Katara y la costa mediterránea. Las extensas zonas de campos de minas estaban cubiertas por la artillería. Frenó el avance de sus divisiones Panzer y las mantuvo como reserva móvil para destruir cualquier penetración aliada. Se trataba de una posición bien defendida y Montgomery era plenamente consciente de que nunca podría flanquear a su enemigo. Su única posibilidad era abrirse camino violenta y directamente a través de las defensas del eje. Montgomery contó con el apoyo de gran cantidad de equipamiento estadounidense, que incluía el nuevo tanque norteamericano Lee Sherman. Con su cañón de 75 milímetros podía competir sobradamente con los tanques alemanes. En la tarde del 23 de octubre de 1942, los británicos iniciaron un bombardeo de artillería sobre las posiciones de Rommel. La batalla de El Alamein había comenzado. Bajo la protección del bombardeo, los ingenieros aliados avanzaron para abrir pasos a través de los campos de minas del eje. Divisiones británicas, australianas, neozelandesas y surafricanas lucharon para abrir una brecha a través de las defensas de Rommel. La artillería de Rommel sufrió enormes pérdidas. Las fuerzas del eje eran hostigadas por la potencia aérea de los aliados. Finalmente, tras 10 días de lucha, las fuerzas aliadas penetraron en las defensas enemigas. Al día siguiente, Rommel se batía en retirada. Para Alemania, era la mayor derrota infligida por los aliados occidentales.
Churchill estaba exultante. Esto no es el final. Ni siquiera es el principio del final. Pero quizás sea el final del principio. Durante 2 meses y medio Montgomery persiguió a Rommel hacia el oeste, a lo largo de la costa del norte de África. Mientras, una fuerza angloamericana había desembarcado a unos 1.600 kilómetros detrás suyo en la zona francesa del norte de África, en Marruecos y la actual Argelia. Recibió el nombre en clave de Operación Antorcha. En poco tiempo, las fuerzas aliadas estaban avanzando hacia el este, en dirección a Túnez. Rommel corría el peligro de ser atacado por la retaguardia. Decenas de miles de soldados fueron enviados por avión desde Europa para salvar a Rommel y apuntalar la posición alemana en el norte de África. Finalmente, a finales de febrero de 1943, Rommel, secundado por los nuevos refuerzos, estableció una nueva línea defensiva a 160 kilómetros en el interior de Túnez y se volvió para atacar a las fuerzas de Montgomery que seguían avanzando. Pero Montgomery había sido avisado con anterioridad por el equipo de Enigma y sus tropas estaban esperando a los tanques alemanes que se acercaban. La artillería británica desarticuló el asalto y los Panzers tuvieron que detenerse rápidamente. Sería la última batalla de Rommel en el norte de África. Ahora era un hombre enfermo y regresó a Alemania para suplicar a Hitler que abandonase la campaña en el norte de África. Pero Hitler se negó a abandonar. Fue una estimación equivocada. Mientras que el octavo ejército de Montgomery presionaba hacia arriba desde el sur, el primer ejército angloamericano empujaba con fuerza desde el oeste. El 7 de mayo, las fuerzas norteamericanas tomaron el puerto de Bizerta. La 7ª división blindada británica, las famosas Ratas del Desierto, penetraban en Túnez. La tenaza se cerró. Cinco días después, 250.000 de soldados alemanes e italianos se rendía. Una cifra que doblaba la de los que se habían rendido en Stalingrado 4 meses antes. Para Alemania se trataba de otro desastre. Al día siguiente, el comandante en jefe de la región, el general Harold Alexander, comunicaba a Winston Churchill: «Señor, es mi deber informarle que toda resistencia enemiga ha cesado. Somos dueños de las costas norteafricanas». La jugada de Mussolini en el norte de África había supuesto la pérdida de numerosos recursos para los alemanes. Esta crítica situación tendría graves consecuencias tanto para el propio Mussolini como para Alemania.
En enero de 1943, en una conferencia en la ciudad de Casablanca, Churchill y Roosevelt acordaron abrir un nuevo frente en la Europa dominada por los alemanes. El objetivo evidente era Italia, que se hallaba seriamente debilitada por sus fracasos en el norte de África. La única pregunta era ¿por dónde debería empezar la invasión? ¿Debía pasar por Cerdeña o por Sicilia? El alto mando aliado escogió la vía siciliana y, con objeto de despistar a los alemanes, organizaron un plan de distracción del enemigo. Lanzaron la operación Mincemeat. Un cuerpo sin vida que llevaba documentación falsa fue abandonado a la altura de las costas españolas. Cuando varó en la costa en mayo de 1943 y los documentos fueron transferidos a los alemanes, estos revelaron que los aliados pretenderían atacar Sicilia, pero que su verdadero objetivo era Cerdeña. Los descifradores de Enigma pronto confirmaron que los alemanes habían mordido el anzuelo. Seis semanas más tarde, el octavo ejército al mando de Montgomery desembarcaba en el extremo sureste de Sicilia. Las tropas costeras italianas no presentaron muchos problemas. Más hacia el oeste, el séptimo ejército norteamericano encontró una mayor resistencia al desembarcar en el Golfo de Gela. La resistencia italiana fue aplastada una vez más. Para el pueblo italiano, la invasión de Sicilia fue la última humillación. Mussolini fue derrocado en un alzamiento popular. El nuevo gobierno inició entonces negociaciones secretas con los aliados para un armisticio. Para Hitler fue un desastre. Se veía obligado a invertir sus recursos, cada vez más escasos, en apoyar y ayudar a Italia. Comunicó a sus comandantes que aunque Italia se rindiese, ellos debían seguir combatiendo. En 5 semanas, los alemanes habían sido expulsados de Sicilia. Los aliados pasaron entonces al continente y empujaron hacia el norte a través del país. Las tropas estadounidenses subían por la parte occidental del país. Y las fuerzas británicas subían por la parte oriental. Los alemanes se defendieron a lo largo de todo el recorrido. Aún así, Nápoles cayó en manos de los aliados el 1 de octubre de 1943. Pero entonces su avance se vio ralentizado por las lluvias otoñales y por los hábiles ataques alemanes en la retaguardia. Así pues, hasta finales de noviembre no pudieron alcanzar la línea Gustavo, la primera de una serie de defensas alemanas que atravesaban Italia. Las tropas británicas consiguieron penetrar en las defensas enemigas por su extremo oriental, pero empezaba el invierno y el mal tiempo las obligó a detenerse.
En el oeste, las fuerzas norteamericanas intentaron flanquear las defensas alemanas pasando por el mar. Desembarcaron el 22 de enero de 1944 a 100 kilómetros hacia el norte, en Anzio. En medio de un feroz combate, los norteamericanos fueron inmovilizados y obligados a retroceder de vuelta al mar. Los norteamericanos se quedaron atrapados en Anzio durante lo que quedaba de invierno y hasta ya entrada la primavera. Mientras, en el centro de Italia, la clave para atravesar la línea Gustavo era el imponente complejo montañoso de Monte Cassino. Al llegar la primavera, se llevaron a cabo varios intentos para capturarlo. Cada asalto fracasó. Desesperados, los aliados decidieron bombardear la construcción histórica de Monte Cassino. Pero los alemanes aún resistieron. Por último, a finales de la primavera, a la vez que el tiempo mejoraba, las fuerzas aliadas penetraron en las líneas defensivas alemanas. Simultáneamente, los norteamericanos consiguieron salir de Anzio. Las fuerzas aliadas avanzaban rápidamente hacia el norte, hacia Roma. La capital italiana fue liberada el 4 de junio de 1944. Para Hitler, esto significó otro duro golpe. Su situación de permanencia en Italia pendía de un hilo. Los aliados siguieron avanzando hacia el norte. Finalmente, los defensores alemanes se replegaron hacia la monumental línea gótica, justo al norte de Florencia. Allí, el mal tiempo obligó a detener temporalmente el avance aliado. La campaña no se pudo reanudar hasta la primavera de 1945 y por fin Italia fue conquistada al enemigo. Para entonces, los italianos ya se habían hartado de Mussolini. Fue capturado por los partisanos italianos y ejecutado con arma de fuego. Su cuerpo fue colgado por los tobillos en Milán. La guerra de Mussolini había constituido un desastre para él y para su país. También había dejado el flanco sur alemán peligrosamente expuesto. El ejército alemán se encontraba demasiado disperso y en franca retirada.
En 5 semanas, los alemanes habían sido expulsados de Sicilia. Los aliados pasaron entonces al continente y empujaron hacia el norte a través del país. Las tropas estadounidenses subían por la parte occidental del país. Y las fuerzas británicas subían por la parte oriental. Los alemanes se defendieron a lo largo de todo el recorrido. Aún así, Nápoles cayó en manos de los aliados el 1 de octubre de 1943. Pero entonces su avance se vio ralentizado por las lluvias otoñales y por los hábiles ataques alemanes en la retaguardia. Así pues, hasta finales de noviembre no pudieron alcanzar la línea Gustavo, la primera de una serie de defensas alemanas que atravesaban Italia. Las tropas británicas consiguieron penetrar en las defensas enemigas por su extremo oriental, pero empezaba el invierno y el mal tiempo las obligó a detenerse. En el oeste, las fuerzas norteamericanas intentaron flanquear las defensas alemanas pasando por el mar. Desembarcaron el 22 de enero de 1944 a 100 kilómetros hacia el norte, en Anzio. En medio de un feroz combate, los norteamericanos fueron inmovilizados y obligados a retroceder de vuelta al mar. Los norteamericanos se quedaron atrapados en Anzio durante lo que quedaba de invierno y hasta ya entrada la primavera. Mientras, en el centro de Italia, la clave para atravesar la línea Gustavo era el imponente complejo montañoso de Monte Cassino. Al llegar la primavera, se llevaron a cabo varios intentos de Montgomery, desembarcaba en el extremo sureste de Sicilia. Las tropas costeras italianas no presentaron muchos problemas. Más hacia el oeste, el 7º Ejército norteamericano encontró una mayor resistencia al desembarcar en el Golfo de Gela. La resistencia italiana fue aplastada una vez más. Para el pueblo italiano, la invasión de Sicilia fue la última humillación. Mussolini fue derrocado en un alzamiento popular. El nuevo gobierno inició entonces negociaciones secretas con los aliados para un armisticio. Para Hitler fue un desastre. Se veía obligado a invertir sus recursos cada vez más escasos en apoyar y ayudar a Italia. Comunicó a sus comandantes que aunque Italia se rindiese, ellos debían seguir combatiendo. En 5 semanas, los alemanes habían sido expulsados de Sicilia. Los aliados pasaron entonces al continente y empujaron hacia el norte a través del país.
Las tropas estadounidenses subían por la parte occidental del país. Y las fuerzas británicas subían por la parte oriental. Los alemanes se defendieron a lo largo de todo el recorrido. Aún así, Nápoles cayó en manos de los aliados el 1 de octubre de 1943. Pero entonces su avance se vio ralentizado por las lluvias otoñales y por los hábiles ataques alemanes en la retaguardia. Así pues, hasta finales de noviembre no pudieron alcanzar la línea Gustavo, la primera de una serie de defensas alemanas. Hasta finales de noviembre no pudieron alcanzar la línea Gustavo, la primera de una serie de defensas alemanas que atravesaban Italia. Las tropas británicas consiguieron penetrar en las defensas enemigas por su extremo oriental, pero empezaba el invierno y el mal tiempo las obligó a detenerse. En el oeste, las fuerzas norteamericanas intentaron flanquear las defensas alemanas pasando por el mar. Desembarcaron el 22 de enero de 1944 a 100 kilómetros hacia el norte, en Anzio. En medio de un feroz combate, los norteamericanos fueron inmovilizados y obligados a retroceder de vuelta al mar. Los norteamericanos se quedaron atrapados en Anzio durante lo que quedaba de invierno y hasta ya entrada la primavera. Mientras, en el centro de Italia, la clave para atravesar la línea Gustavo era el imponente complejo montañoso de Monte Cassino. Al llegar la primavera, se llevaron a cabo varios intentos para capturarlo. Cada asalto fracasó. Desesperados, los aliados decidieron bombardear la construcción histórica de Monte Cassino. Pero los alemanes aún resistieron. Por último, a finales de la primavera, a la vez que el tiempo mejoraba, las fuerzas aliadas penetraron en las líneas defensivas alemanas. Simultáneamente, los norteamericanos consiguieron salir de Anzio y las fuerzas británicas subían por la parte oriental. Los alemanes se defendieron a lo largo de todo el recorrido. Aún así, Nápoles cayó en manos de los aliados el 1 de octubre de 1943. Pero entonces su avance se vio ralentizado por las lluvias otoñales y por los hábiles ataques alemanes en la retaguardia. Así pues, hasta finales de noviembre no pudieron alcanzar la línea Gustavo, la primera de una serie de defensas alemanas que atravesaban Italia.
Las tropas británicas consiguieron penetrar en las defensas enemigas por su extremo oriental, pero empezaba el invierno y el mal tiempo las obligó a detenerse. En el oeste, las fuerzas norteamericanas intentaron flanquear las defensas alemanas pasando por el mar. Desembarcaron el 22 de enero de 1944 a 100 kilómetros hacia el norte, en Anzio. En medio de un feroz combate, los norteamericanos fueron inmovilizados y obligados a retroceder de vuelta al mar. Los norteamericanos se quedaron atrapados en Anzio durante lo que quedaba de invierno y hasta ya entrada la primavera. Mientras, en el centro de Italia, la clave para atravesar la línea Gustavo era el imponente complejo montañoso de Monte Cassino. Al llegar la primavera, se llevaron a cabo varios intentos para capturarlo. Cada asalto fracasó. Desesperados, los aliados decidieron bombardear la construcción histórica de Monte Cassino. Hábiles ataques alemanes en la retaguardia. Así pues, hasta finales de noviembre no pudieron alcanzar la línea Gustavo, la primera de una serie de defensas alemanas que atravesaban Italia. Las tropas británicas consiguieron penetrar en las defensas enemigas por su extremo oriental, pero empezaba el invierno y el mal tiempo las obligó a detenerse. En el oeste, las fuerzas norteamericanas intentaron flanquear las defensas alemanas pasando por el mar. Desembarcaron el 22 de enero de 1944 a 100 kilómetros hacia el norte, en Anzio. En medio de un feroz combate, los norteamericanos fueron inmovilizados y obligados a retroceder de vuelta al mar. Los norteamericanos se quedaron atrapados en Anzio durante lo que quedaba de invierno y hasta ya entrada la primavera. Mientras, en el centro de Italia, la clave para atravesar la línea Gustavo era el imponente complejo montañoso de Monte Cassino. Al llegar la primavera, se llevaron a cabo varios intentos para capturarlo. Cada asalto fracasó. Desesperados, los aliados decidieron bombardear la construcción histórica de Monte Cassino. Pero los alemanes aún resistieron. Por último, a finales de la primavera, a la vez que el tiempo mejoraba,
Las fuerzas aliadas